Quienes acusan a Felipe Guevara de infringir la Constitución al llevar adelante este plan que calificó de copamiento de Plaza Italia para impedir el derecho a manifestarse. Desde Chile Vamos afirman que la oposición no deja gobernar. Bueno, justamente es lo que queremos conversar de este y otros temas con la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, que está con nosotros en el estudio. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. Muy buenos días. A ver, escuchaba al intendente justamente esta mañana en entrevistas decir que él no era una iniciativa de él, que esto había sido Carabineros, que él simplemente los había apoyado. ¿Ustedes consideran que es lo mismo? ¿Él no tiene responsabilidad en lo que ocurrió en esta estrategia del copamiento de Plaza Italia y por ende la acusación constitucional no tiene ningún asidero? Así es, primero él no tiene responsabilidad, pero también hay que dejar en claro cuál es el fondo de esta acusación. La oposición está llevando a cabo una actuación que la verdad hace que nuestro país esté ingobernable. Las autoridades al final del día lo que buscan de oposición es que las autoridades de gobierno no puedan ejercer sus facultades, no puedan mantener, por ejemplo, el orden público, ya que estamos hablando en este caso de la situación que ocurrió en la Plaza Italia. Y lamentablemente algunos creen que es uno de los fundamentos de la acusación, que el derecho a reunirse es per se, es como por sí mismo. Y no es así, el derecho a reunirse es en forma pacífica y sin armas, porque obviamente que hay otro derecho detrás para poder proteger, que es el derecho de los terceros y además el orden público. Por lo tanto, dos cosas. Una, más allá que Carabineros, ¿cierto?, haya tomado la decisión, también hay que dejar en claro que si no dejamos que las autoridades que están gobernando, el Ejecutivo, intendentes, gobernadores en nuestras regiones, la región de Antofagasta, la región de Valparaíso, la región de Concepción, la cuestión también se ha hecho ingobernable. Que actúen y que ejerzan las facultades que por ley además están obligados a hacerlo, no vamos a poder nunca recuperar la paz y mantener un orden público, especialmente en estos sectores. A ver, pero vamos por parte. Lo de la acusación constitucional, la oposición lo plantea como que el intendente ha vulnerado el derecho constitucional que tienen los ciudadanos a expresarse y a reunirse. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso a propósito del argumento que yo acabo de dar, porque los ciudadanos, Mauricio, tienen derecho a reunirse, pero la Constitución continúa señalando en forma pacífica y sin armas. Y lamentablemente en la Plaza Italia hemos visto dos situaciones. Personas que sin duda se han manifestado pacíficamente y que incluso en la noche de Año Nuevo se realizó una comida, una cena solidaria en ese sector. Pero otro sector u otro grupo de ciudadanos, lamentablemente, esa misma noche trataban con vandalismo de echar abajo la estatua de Baquedano que está en ese lugar y han producido también estos de violencia afectando, y ahí es donde nosotros creemos que no tienen un fundamento y que están ocupando la Constitución a media, el derecho de tercero y obviamente el orden público necesario en cualquier lugar del país. Aquí hay argumentos para lado y lado, porque esta misma mañana, acá en Canal 24 Horas, la diputada comunista Carol Cariola decía que ella es testigo, porque estuvo presente, de cómo grupos de personas se reunían pacíficamente en el sector de Plaza Baquedano, de Parque Forestal, de Parque Bustamante, y estando en una plaza, Carabineros arremetía, decía ella, incluso con la caballería, porque efectivamente lo hicieron con caballos, disolviendo una manifestación que era pacífica. ¿Quién es el responsable de eso? Bueno, el responsable de eso en este caso no es el intendente Guevara, porque Carabineros tiene y toma la decisión precisamente de actuar en ese momento y nosotros también lo hemos dicho con todas sus letras. Lo que pasa es que la diputada Cariola ve lo que quiere ver y no se hace cargo de que, como yo lo voy a decir, cuando hay fuerzas policiales que van más allá de sus atribuciones, por supuesto que eso tiene que ser investigado y tiene que actuar nuestra institucionalidad a través de los tribunales de justicia, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nosotros estamos yendo directamente a lo que está ocurriendo con esta acusación. No tenemos ninguna duda, Mauricio, ninguna duda, que lo que busca la oposición es debilitar la actuación de las autoridades hoy día en el Ejecutivo a través, en este caso, de acusaciones que lamentablemente es una herramienta de la cual están abusando, porque está bien que estemos en una crisis, pero no es normal, ¿verdad? Que tengamos, por ejemplo, la próxima semana, los 4 días donde debería funcionar y sesionar la Cámara de Diputados, el Congreso, para, obviamente, sacar adelante una agenda social, porque nosotros estamos con Testis y hicimos un acuerdo incluso por la paz social, que lo urgente en esta crisis es una agenda social, es responder demandas sociales por las cuales los chilenos se movilizaron. Pero vamos a estar 4 días recibiendo interpelaciones a ministros de Estado con el derecho que tiene la oposición para ejercerla, pero 4 días continuos, toda una semana legislativa para que los ministros respondan por las preguntas que quiera hacer la oposición. Entonces son herramientas al final del día que terminan siendo abusadas, que abusan del uso de aquella para, obviamente, no tenemos ninguna duda, debilitar y hacer ingobernable en definitiva el país, y eso sí que es perjudicial para todos los chilenos. Diputada, cuando usted habla de la situación que está viviendo, de cómo la oposición no deja gobernar,
Se lo pregunto porque lo he escuchado de varias autoridades. ¿Dónde queda este acuerdo de la paz? ¿Dónde queda este ánimo de diálogo? Y tratando de hacer una autocrítica también. Yo no digo que la pelota se las tiren de una cuadra a la otra. ¿Dónde queda este ánimo de poder sacar adelante una situación que es muy compleja hoy día en nuestro país? Bueno, yo estoy convencida, Carolina, que hay personas que quieren ser parte de este acuerdo por la paz social y por la nueva Constitución. Yo formo parte de la Comisión de Constitución, de toda esa jornada, esa larga jornada, luego el debate que dimos en la Cámara y las votaciones que tuvimos en el Congreso. Y sin duda que lo más importante de esa madrugada del 15 de noviembre no fue ni siquiera el poder tener una nueva Constitución, fue haber retomado la capacidad de diálogo, de ponernos de acuerdo, de ceder posiciones para lograr un punto de encuentro y de avanzar tanto en la paz social como en una nueva Constitución. Yo veo muy difícil llevar adelante un proceso constituyente si seguimos de esta manera. Por eso, ¿pero dónde Perdón, crees ¿por que qué? está el problema? Porque lamentablemente, por un lado, hay algunos que son muy pocos, que siguen con la violencia y que quieren incluso, por ejemplo, con el tema de la PSU, ya amenazan públicamente en redes sociales de ir a boicotear las actuaciones. Pero es un los grupo de actos. secundario que tiene que ver con la Constitución. No, lo que yo estoy diciendo es que el día de mañana, cuando ejerzamos elecciones, lo que no nos puede ocurrir es que un grupo secundario o quien sea de la sociedad nos impida el poder ejercer nuestro derecho de votar, por ejemplo, o de llevar adelante un proceso constituyente. Lo que estamos diciendo es que si eso ocurre, Mauricio, por supuesto que las autoridades tienen que ejercer sus facultades legales para poder mantener el orden público también en esos sectores. El llamado, a propósito de la pregunta de Carolina, es a retomar este diálogo. No solamente un acuerdo por la paz social, que yo veo que cada vez se debilita más, sobre todo en el Congreso, con estas actuaciones, sino que además a retomar una agenda social. Si lo que están esperando los chilenos es precisamente poder responder, por ejemplo, que Chile tenga un nuevo sistema previsional, que tenga una nueva constitución. Hay leyes en materia de orden público que han estado esperando en el Senado, nosotros los despachamos desde la Cámara, y que serían útiles, por ejemplo, para tener más herramientas y de esa forma, producir lo que produce cualquier ley, ¿cierto? Una prevención y, por supuesto, una condena si es que así lo determinan los tribunales. Pero esa discusión en el Congreso no se está dando. Usted mencionaba el tema del año nuevo, digamos, lo que se vivió el 31 de diciembre en Plaza Baquedano, y la oposición justamente ocupa la analogía de lo que ocurrió esa noche respecto de lo que ocurrió en noches anteriores, donde incluso personas fueron atropelladas, gente murió, gente fue baleada, digamos, recibió impacto, digamos, de balines y también de bombas lacrimógenas, justamente por la instrucción del intendente metropolitano, que ya había hablado del copamiento de Plaza Italia, no en una, sino que en varias oportunidades, pero hace la analogía respecto de una policía que cuida la manifestación, que se mantiene a cierta distancia respecto de aquella que copa un sector, en este caso Plaza Baquedano, con las consecuencias que ya hemos visto. Por eso le insisto en la responsabilidad que habría detrás. ¿Carabineros se manda solo o recibe instrucciones? Carabinero recibe instrucciones y también toma decisiones por sí solo. Acá, Mauricio, Pero la decisión lamentable... de copar Plaza Baquedano, ¿es una decisión de Carabineros? Yo entiendo que es una decisión de Carabineros. Lo que quiero Lo con planteó esto... el intendente. Sí. Esa misma mañana, digamos. Así es, pero el tema es quién toma esa decisión, más allá que quién lo plantee luego públicamente. Mauricio, nosotros no pretendemos con esto, y quiero ser muy clara, de echarle la culpa a Carabineros. Lo que sí pretendemos decir es que con la acusación del intendente lo que buscan es debilitar, por supuesto, la actuación de las autoridades. Y no es solamente respecto del intendente, ha sido de exministro, fue el propio presidente, incluso algunos ya han anunciado por redes sociales que va a seguir siendo de otros intendentes. Acá hay una línea muy delgada y a propósito incluso del copamiento, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que aquellos que efectivamente andan violentando, aquellos que andan cometiendo delitos, aquellos que llegan con armas a lugares públicos, aquellos que no están marchando pacíficamente para poder prevenir, por un lado, o luego directamente detener y ojalá que queden... La detrás de las respuesta es, cárceles? y lo han dicho los Entonces, especialistas, eso se hace con inteligencia policial, con labor selectiva. Sí, pero el tema del copamiento, si bien ha sido criticado por algunos, otros lo han ocupado. A mí me impresiona, por ejemplo, hoy día ver las críticas del exintendente Orrego. Él, en mayo del año 2016, y para que lo busquen, porque ahora las cosas quedan todas ciertas en las redes, a propósito de una marcha estudiantil, decía directamente, marcha que no esté autorizada y si produce desmanes vamos a tener que sacar, y los carabineros van a tener que responder y vamos a tener que sacar a la policía a la calle. Todos han ocupado esta herramienta. Hoy día, a propósito de la crisis, puede ser más criticada o más aplaudida por algunos. Lo que estamos tratando de hacer y de hacer entender también al país es que se requiere un mayor orden en aquellos lugares donde además ya sabemos que lamentablemente no solamente han sido ciertos escenarios para manifestaciones pacíficas, sino que escenarios también
también para manifestarse con armas, con violencia y cometiendo delitos. Entonces, habrá que tener la policía a disposición con inteligencia, como bien dices tú, pero también habrá que tenerla para poder ver cuándo se actúa y cuándo no se actúa. Y esa es la línea tan delgada que lamentablemente hoy día nos tiene con lugares donde los chilenos dicen cómo no los detienen, cómo se siguen cometiendo delitos o cómo se transmite incluso por televisión que tratan de votar un estatua y que nadie hace nada. Diputada, cuando se toma el argumento de por qué se está ocupando tiempo tan valioso para poder tramitar la agenda social en el Parlamento, la diputada Cariola justamente también antes decía, a ver, si es que yo no me pronuncio y no hago uso de las herramientas que me permite la ley, en este caso del fiscalizar o cuestionar, yo soy cómplice de estos ataques y estas vulneraciones a los derechos humanos, decía ella. ¿Qué le responde? Mire, yo del Partido Comunista no espero mucho. No han mostrado ningún ánimo de diálogo, de debate, se restaron de un acuerdo histórico y yo la he visto con mucha fuerza ejerciendo estas herramientas, pero con muy poca voluntad de lograr acuerdos. Y yo creo sinceramente que para poder salir de esta crisis no se puede abandonar ninguna posición, pero sin duda que a nosotros nos gustaría que todos los sectores políticos fuéramos capaces de lograr acuerdos. Y yo no lo he visto así en el resto de la oposición. Pero sobre el fondo del asunto, digamos, acá, más allá de quien lo plantee, además de la labor legislativa, ¿cuál es la principal función de la Cámara de Diputados? Fiscalizar las acciones. Exactamente. Pero parte de la fiscalización y parte de las herramientas de fiscalización es la interpelación. Si en la interpelación a esta altura nosotros no tenemos ningún problema. Pero usted decía que se está perdiendo tiempo con la interpelación. Sí, se está perdiendo tiempo, no solamente con las interpelaciones, con las acusaciones. O sea, la próxima semana legislativa vamos a estar dedicados solo a interpelar. Olvídense los chilenos que vamos a hacer en la agenda social, lamentablemente. No se pueden hacer dos cosas a la vez, digamos. El Parlamento ha dado pruebas de que puede estar durante una interpelación en la labor de comisiones, por ejemplo. Por ejemplo, pero la sala va a funcionar solamente para interpelar a los ministros. Y esa tabla ya está hecha. Sí, pero se puede seguir avanzando en comisiones. De martes a jueves, perdón. Pero yo me quedo con lo siguiente, o sea, sinceramente, acá hay herramientas que efectivamente contempla la legislación, que nosotros tenemos el deber de ejercerla, ¿cierto?, como son las herramientas de fiscalización, pero también veo que hay un abuso en cada una de estas herramientas y por lo tanto una responsabilidad también porque al final del día debilita la institucionalidad. Eso yo lo veo claramente y en algunos con fundamento, en otros sin fundamento y también no perdamos de vista que aunque no tengan fundamento son juicios políticos. Por lo tanto, si la oposición se logra poner de acuerdo teniendo los votos, van a terminar aprobando igual las eventuales acusaciones que vengan y por supuesto pueden interpelar todos los días si quieren de aquí en adelante. Pero a mí me gustaría tener una oposición que vuelva al origen de la política, de poder debatir, de poder dialogar, de poder empujar una agenda social y no la veo, hoy día no la veo. Pero por eso le digo, cuando uno dialoga, se necesitan de dos partes que quieran dialogar, se necesitan de dos partes que quieran ceder. Por el lado de ¿ustedes consideran que están todo hecho, que ustedes están dando el 100%? Nosotros desde el Parlamento, como diputados de gobierno, hemos dado, bueno, creo que decir que hemos dado el 100% es tener ser autocrítica y creo que todos hemos hoy día cometido errores respecto a la falta de diálogo que hemos tenido por décadas desde la política y por eso yo valoro mucho respecto al acuerdo de la paz social y la nueva constitución, ni siquiera el poder tener una nueva constitución, sino que la capacidad de haber debatido. Y de haber logrado acuerdos, pero estamos dispuestos y nosotros desde Renovación Nacional creo que hemos dado muestras con creces de que uno tiene que ceder posiciones, no entregarse a la izquierda, sino que ceder posiciones para lograr estos acuerdos. Y nosotros estamos dispuestos a eso, lo ratificamos y lo vamos a seguir haciendo incluso con propuestas sobre la mesa cuando se las entregamos a nuestro propio gobierno. Diputada, en esa disposición, ¿usted es partidaria de suspender el receso de febrero? Sí y no, Mauricio. Nosotros, hay un proyecto presentado por un parlamentario de su partido. Sí, pero quiero explicar lo siguiente. La última semana de enero normalmente, ¿cierto?, era semana distrital, por lo tanto ya no funcionaba el Congreso. Nosotros creemos que en ese caso podría funcionar. La última semana de febrero también no funcionaba porque volvíamos después del receso la primera semana de marzo. Creo que también es posible que funcione. Pero los 10 o 15 días hábiles, yo creo que es prudente que el Congreso se detenga y cada uno pueda tomar las decisiones si volver a su distrito o bueno. ¿Por qué no suspender las vacaciones en esta emergencia? No, Mauricio, si no tenemos ningún problema en suspender las vacaciones, pero... El Congreso puede seguir funcionando, digamos, con algunos de vacaciones y otros no, como ocurre con la mayoría de las empresas en Chile. Así es, tendrá que seguir funcionando, por ejemplo, con algunas comisiones que son las más relevantes para sacar hoy día proyectos que están al debe, pero también creo que siga funcionando, por ejemplo, si esta es la agenda que vamos a tener,
prefiero que siga funcionando entonces con una agenda social. O sea, ¿usted no respalda el proyecto presentado por el diputado Celis? Creo que ese proyecto podría mejorarse perfectamente si es que acordamos qué es lo que vamos a funcionar, pero si vamos a quedarnos a funcionar para acusaciones e interpelaciones, la verdad es que prefiero que funcione para una agenda social. Diputada, ¿y usted es partidaria de una nueva constitución? Sí. ¿Y es partidaria de una convención mixta o constituyente? Ahí vamos a tener un problema casi técnico, Mauricio, porque recordemos que en la convención mixta vamos a necesitar la mitad de parlamentarios, que a su vez van a quedar inhabilitados para ir a una nueva elección, y por lo tanto yo veo que va a haber eventualmente pocos parlamentarios que estén dispuestos a cumplir con la mitad de esos escaños sin ir a sus reelecciones. O sea, pero dicho eso, ¿usted es partidaria de cuál fórmula? Yo creo que por una cuestión pragmática incluso estoy partidaria de una convención constitucional, a seca. Totalmente Y voté a favor electos. de la paridad. A favor de la paridad y de la inclusión de pueblos originarios e independientes. Sí, ahora en el Senado hay que ver cuál va a ser la fórmula. Nosotros lo que votamos en la Cámara fue la posibilidad de que tuvieran escaños los pueblos originarios. Quedó claro y fue casi por unanimidad la participación y las normas claras respecto de los independientes, pero el Senado hoy día tiene esa gran labor. Mauricio, respecto a esto me gustaría decir algo, y sobre todo a los sectores más polarizados. A partir del 26 de abril, el país no se detiene ni se cae, ni la democracia está en juego. Al contrario, creo que los chilenos hoy día tenemos la suficiente madurez para poder participar de un proceso electoral que va a definir ni más ni menos que el futuro de nuestro país y por lo tanto todos estos discursos más agureros, más catastróficos incluso, yo los dejaría de lado precisamente por poder tener hoy día una constitución en democracia que sea discutida y que sea con participación ciudadana, pero en ningún organismo que caiga del cielo. Van a ser los mismos chilenos elegidos democráticamente como es hoy día la Cámara de Diputados o el Senado. Desde la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica hay una columna hoy día de opinión en la cual se plantea que todos tratamos en esta situación que se está viviendo de seguir adelante como si hubiese vuelto la normalidad, como si estuviéramos viviendo en normalidad. Así es. Y lo que se plantea es, para aquellos que no la hayan leído, veo que usted sí, que hacemos como que la cosa está bien, el gobierno hace como que gobierna Carabineros, hace como que resguarda el Congreso, hace como que ejerce su labor legislativa. ¿Usted considera que está de acuerdo con esa opción, sí o no? Yo creo que, primero, lamentablemente no estamos en una situación de normalidad. Las personas todavía tienen temor, por ejemplo, de salir en las noches de sus casas en algunos sectores, los que viven más aledaños a algunos sectores. Yo quiero poner de ejemplo, sinceramente, la región a la que yo represento. Antofagasta ha sido una de las regiones más golpeadas por la violencia. También tuvimos una marcha pacífica muy masiva, pero uno ve que hay unos pocos que no quieren ni un nuevo sistema previsional, ni una nueva constitución, ni una agenda social. Lamentablemente infunden miedo y mientras uno tenga miedo de transitar libremente, obviamente que no hay una normalidad. Por eso es que no se plantea que hay una normalidad, es que la gente se trata de convencer de que la hay. Es que yo, a ver, por un lado creo que es natural que las personas traten de mantener su día a día. O sea, eso no requiere, es una cuestión de puro sentido común, de tratar de hacer su vida normal. Pero también cuando uno participa de conversaciones en lo cotidiano, por supuesto que estamos todos hoy día hablando de política, estamos todos hablando de la crisis. Se dejó de hablar de fútbol, se dejó de hablar de la teleserie, se dejó de hablar de las vacaciones, lamentablemente. ¿Y está mal lo que eso ocurra? No, a mí lo que sí me gustaría, Mauricio, es entender que para volver a una normalidad tenemos que avanzar, y quiero volver a este punto, a una agenda social, porque la normalidad que queremos volver no es la normalidad que teníamos el 18 de octubre. Tiene que ser a una normalidad con menos abuso, con menos impunidades, con más diálogo entre nosotros. O sea, si no somos capaces, después de toda esta crisis social, política, institucional, de confianza, de volver a una normalidad distinta a la que teníamos, entonces nunca vamos a poder volver a la normalidad, como todos las entendemos, de poder estar tranquilos y transitando libremente si las personas se sienten abusadas. Diputada, ¿lo peor ya pasó, como dijo el presidente? A ver, yo creo que una frase un poco sacada de contexto. ¿En qué sentido? En que si uno cree que vamos a ver más violencia, como que a la misma hora se produzcan atentados en los metros, incendios en lugares, saqueos masivos, etcétera, yo espero que efectivamente haya pasado. O sea, y espero que esos hayan sido los piques en materia de violencia. Ahora, si lo peor es que
sigamos sin lograr acuerdos, llenándonos de acusaciones, sin lograr, por ejemplo, un nuevo sistema previsional, eso va a ser lo peor, porque al final del día no vamos a ser capaces de dar respuesta a una sociedad que en marzo dicen algunos, otros dicen después del proceso electoral, del plebiscito de entrada para una nueva constitución, no tenemos esta respuesta. Yo creo que ahí se va a venir lo peor, de que después de meses no hemos sido capaces, por ejemplo, de responder en materia de pensiones y los chilenos nuevamente se vean casi en la necesidad, ¿cierto?, de exigir esa respuesta. Hoy día nos enfocamos lamentablemente, y a propósito de la acusación, en focos de violencia, de delincuencia, pero también es no ver que hay personas que están en su casa esperando mejores pensiones. Y si todavía no somos capaces de entregar mejores pensiones, más allá de la pensión básica solidaria, entonces yo no tengo ninguna duda que las personas van a salir nuevamente a manifestarse. Diputada, ¿usted cree que está cumpliendo con las expectativas de aquellos que la votaron? En mi caso, Sí. Sí, yo creo que las mejores a esta altura encuestas u opiniones van a ser en las próximas elecciones y cada uno decidirá si va a su reelección, si opta a otro cargo o no. Hoy día lo que hay que tratar de hacer es administrar esto de la mejor forma posible. Yo creo que la mejor forma posible, aquellos que estamos en el Parlamento, es tratar de retomar los diálogos, de empujar estas agendas sociales y de, por ejemplo, en el caso nuestro, que estamos por llevar de la mejor forma un proceso constituyente, de también hacer un llamado a eso, a la tranquilidad, a la participación, a la prudencia, a la responsabilidad. Pero en el escenario cómo se entiende, es que en el escenario que nos planteaba recién, ¿cómo ve usted el 2020? ¿Cómo ve usted el año que viene? Si es que efectivamente ustedes están tratando pero usted misma decía que desde la oposición no les están permitiendo, por lo tanto. Yo, Carolina, tengo esperanza y optimismo en este año. Creo que todos hemos entendido que, por ejemplo, tenemos que lograr estos acuerdos, que es difícil en materia constitucional, sin duda, vamos a tener que avanzar en paralelo, pero creo que este va a ser el año, por ejemplo, donde podamos tener no solamente una nueva constitución, va a ser el año donde podamos tener un nuevo sistema previsional para Chile que ya no dio para más. Este es un año donde vamos a tener normas claras en materia de abuso, tenemos varios proyectos, por ejemplo, respecto a los delitos de cuello y corbata. Este es el año en donde vamos a tener, por ejemplo, regulados de mejor forma los altos sueldos de las autoridades. Yo creo que este es un buen año, va a ser un buen año para Chile, tengo optimismo en eso. ¿Cómo se entiende entonces, diputada, que el presidente haya cerrado el año con un 80% de desaprobación según algunas encuestas? Y tanto el gobierno como la oposición están con sus mínimos niveles históricos de respaldo de la ciudadanía. Hoy día, Mauricio, hay faltas de liderazgo en la oposición y en el gobierno, con todas las fuerzas políticas que eso representa. ¿Partiendo por el presidente? En el caso del presidente, yo creo sinceramente, Mauricio, que le tocó vivir obviamente una de las mayores crisis desde que volvimos a la democracia. Le podría haber tocado a la expresidenta Bachelet como le podría haber tocado al próximo presidente. En eso yo no tengo... Pero es verdad, ¿usted cree verdaderamente que es así? Porque hay quienes se indican que parte de las declaraciones, de las intervenciones incluso del presidente, han terminado dañando aún más su imagen. Es difícil administrar esta crisis. Es difícil tratar, por un lado, ¿cierto?, de dejar contentos al final del día a todos, cuando todos además tienen la única receta que va a solucionar todos los problemas que tenemos en Chile en forma histórica. De eso yo he escuchado tanto en reuniones privadas como públicamente que las entregan. Pero creo que hoy día lo mejor que podemos hacer por el país es ayudarle al gobierno a que termine de gobernar de la mejor forma posible. Incluso el presidente ha estado dispuesto, porque también, bueno, no hay queda otra, ¿cierto?, a entregar ese capital político, entendiendo que hay que mantener el país y la democracia. Sí, a ver, Mauricio, recordemos una de las segunda o tercera intervenciones que tuvo el presidente en cadena nacional, donde fue el segundo foco de violencia más fuerte en el país, en muchas regiones, y donde muchos esperaban, para bien o para mal, que se decretara nuevamente un estado de excepción constitucional. Se pedía por redes sociales, en mi caso mucho en la región de Antofagasta, y recordemos que fue un escueto discurso en donde algunos decían, bueno, no dijo nada. Al final Mauricio lo dijo todo, porque esa fue la semana donde nos permitió sentarnos a conversar por un acuerdo por la paz social y una nueva constitución. Entonces las decisiones que se han ido tomando son decisiones, sin duda, en mitad de crisis. Si alguien cree que acá tenía una solución única, una carta GAN, o lo que dijo el ex candidato presidencial Guillé, o sea, que si él hubiese estado gobernando esto no hubiera pasado. Yo creo que peca de soberbio. Es difícil, hay que ayudar, hay que apoyar, y el llamado ya a nuestro sector a entender que nadie tiene la receta ni la única solución para salir de esto, salvo el que nos podamos mantener unidos como sector, pero además de eso, todas las fuerzas políticas para poder retomar el diálogo y sacar esta agenda social adelante.
Diputada, dentro de esas recetas que usted dice que ha estado escuchando, que cada uno tiene la máquina mágica, esto es como, todos son directores técnicos antes del partido, ¿no? ¿Hay alguna que pudiera colaborarle al nuevo subsecretario Juan Francisco Gali, que es parte de su partido, que toma la subsecretaría de Interior y que además dicen se enfoca en el orden público, en tratar de restablecer este orden público? A ver, yo creo que todo lo que hemos estado viendo en materia de orden público, sin duda que es difícil, debe ser de las decisiones más difíciles que hay que tomar, porque nadie se va a negar a empujar una agenda social, más allá de las voluntades que uno vea, pero en materia de orden público es ahí donde se polarizan las posiciones. Y por eso creo que una de las labores donde se camina siempre por una línea muy delgada. Y también creo que el diálogo ahí avanza. El poder conversar, por ejemplo, con precisamente los parlamentarios del Partido Comunista, o poder sentarse a conversar con nuestra institucionalidad, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, o con el mismo fiscal nacional sin tener que llevarlo al escrutinio de la Cámara de Diputados cuando todo esto ni siquiera teníamos facultades para poder llevarlo, y yo le agradezco que haya ido. Pero esos diálogos en materia de orden público tienen que ser, muchos de ellos, de mucha confianza y de entender que cuando hablamos de orden público no hablamos de poder atentar contra los derechos humanos, al contrario, hablamos de poder resguardar los derechos humanos de terceras personas que están caminando, que están viendo en sus casas, que quieren también vivir tranquilos, y por supuesto del orden público que nos permita retomar ojalá una normalidad distinta a la que teníamos antes del 18 de octubre. Mucho diálogo para el subsecretario de Interior. Diputada Paulina Núñez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buen día. Buenos días. Con esto nos vamos.